Bienvenidos a la entrevista del día de hoy con el abogado penalista Carlos Pedrosa, quien nos va a brindar su opinión legal de la situación actual del país. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, Dana, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Cuéntenos un poco de su apreciación de lo que está viviendo Venezuela ahorita respecto al diálogo que está teniendo lugar entre el presidente y la oposición. Bueno, ¿qué mayor reflexión debemos hacer sino todo aquello que hemos leído en la prensa escrita o lo que hemos escuchado en la prensa televisiva? Pues, realmente la mesa de diálogo que se instaló el pasado 30 de octubre, a mi buen juicio, pues las soluciones políticas deben tener soluciones estrictamente políticas, pero enmarcadas siempre en el respeto de la Constitución y del status quo legal que debe imperar en una nación. En ese sentido, pues, uno de los temas fundamentales que ambos sectores, porque no voy a inclinarme hacia ninguno de ellos, es no haber hablado claro, pero con honestidad meridiana, a la población venezolana. ¿Y por qué digo esto? A nosotros los ciudadanos a pie, a ti, al que nos ve en las pantallas de Telered, o a aquellos que escuchan los distintos programas de radio o de televisión, siempre escuchan un discurso muy similar, aquello que alimenta una pasión de solución inmediata, pero que no es cierta. Entonces he dicho en más de una oportunidad que los políticos deben dejar de mentir y decir las verdades como deben de ser dichas. Soluciones. La mesa de diálogo, hemos tenido experiencias previas en Venezuela y debemos recordar los hechos de abril del 2002, cuando el presidente Chávez, agua bendita, pues luego de su retorno al poder, instaló una especie de comisión de la verdad, donde se dijeron muchas cosas, donde se iban a ciertos pactos, y pues 14 años después nunca vimos que alguno de esos pactos se hayan consolidado. Hemos visto que una de las posiciones fundamentales de esta reunión, de este concierto que han llamado diálogo entre la oposición y el gobierno con la mediación del Vaticano y con la intermediación también del presidente Zapatero, pues no ha conducido a nada claro. Según su punto de vista, ¿cuáles deberían ser los puntos a tratar en el diálogo, los que deberíamos poner en la mesa? La solución electoral. La solución electoral, porque es bien sabido que uno de los puntos fundamentales de esta situación nace como consecuencia de la suspensión del proceso revocatorio. Y luego, pues tenemos el tema del desconocimiento de la institucionalidad política o de las instituciones políticas que conforman los distintos entes del poder nacional, entre ellos pues el de la Asamblea Nacional, que ha sido objeto de ataques constantes por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual pues su función fundamental, que es la de legislar, la de supracontrolar, se ha visto torpedeada por todas estas sentencias que han puesto en desacato y han declarado la nulidad de casi todos los actos que se han emprendido y se han logrado concertar en dicho seno. ¿Cree usted que los presos políticos tienen una opción a salir a través del diálogo? ¿Cuál es la oportunidad que tienen ellos en esta situación? Bueno, mira, hablar de presos políticos es un tema bien complejo, que eso necesita inclusive otros aspectos jurídicos que nadie ha tocado. En algunos casos de detenciones arbitrarias que han habido, que se han mantenido en el tiempo, es posible que esto sea una solución y muestra de ello pues, fue que vimos que en las últimas semanas algunos de ellos han sido puestos en libertad con medidas cautelares, en unos casos, en otros pues no estamos muy claros, otros con medidas humanitarias, pero aquellos que han sido condenados difícilmente puedan salir en libertad en este proceso de diálogo, porque para ello se necesitaría el proceso del indulto presidencial, que es la única fórmula de solución que permitiese que estas personas, como el caso de Leopoldo López, pudiese salir en libertad inmediata del centro donde está recluido. Además de toda la situación que engloba este diálogo, ¿cree usted que la oposición está tomando un buen camino, que está llevando la dirección de la negociación por el camino correcto? Yo pienso que el discurso ha sido contradictorio. Pienso que ha sido contradictorio. Pienso que no se le ha hablado con la claridad suficiente a sus seguidores, a todo ese pueblo pues, que de alguna manera adversa al actual gobierno, más allá de que militen o no en las distintas filas de los partidos políticos que ocupan la mesa de la Unidad Democrática, sino también de aquellas personas que siendo miembros del PSOE se encuentran francamente decepcionados o agotados de la actual crisis que vive el venezolano todos los días. Bien, con ello quiero decirte pues que
El punto fundamental, a mi buen juicio, ha obrado en no hablar con claridad. Se fue a una mesa de diálogo de manera sorpresiva, se suspenden una serie de actos que venía adelantando la oposición, como el famoso proceso de responsabilidad administrativa, no juicio político, porque eso realmente no existe en Venezuela, hacia el presidente de la República, así como la acción de calle, las protestas. Todo eso fue cortado de una manera como si el diálogo pues, fuese a ofrecer la solución inmediata de los problemas. El diálogo no va a solventar el tema económico de forma inmediata. El diálogo no va a solventar de forma inmediata la crisis política, ni social, ni de seguridad que nos aqueja todos los días. Es un tema que es un concierto de voluntades y que requiere de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país para poderlo solventar. Volviendo un poco al referéndum, se pronuncia el CNE respecto a las elecciones. ¿Cómo cree usted que podrían obrar ellos para mediar esta situación en Venezuela? Yo dificulto que el CNE, ante esta situación donde tribunales de primera instancia, en lo penal, en funciones de control, dada unas denuncias de un supuesto fraude en estos municipios, en estos estados, dictando unas medidas cautelares, suspendan un proceso de elección de esta manera y con unas medidas cautelares paralicen el proceso referendario, habiendo un proceso de nulidad y otros procesos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Yo dificulto que hasta que no se resuelva ese tema jurídico previo, el CNE no se vaya a pronunciar sobre la reactivación del proceso referendario. Y máxime aún, que siendo ya víspera a lo que deben ser las elecciones de gobernadores, el CNE tampoco haya emitido un comunicado oficial en el cual pues acuerde diferir, modificar o cambiar el calendario electoral para estas elecciones en particular. Bueno, por sus respuestas no veo un optimismo hacia lo que sería esta salida de... No veo el camino claro, eso sí es cierto, y realmente no es que yo sea pesimista, sino que realmente es lo que tenemos en manos, lo que tenemos en puerta. O sea, el gobierno... hablando desde un aspecto legal, completamente. De un aspecto, si quieres, sociopolítico, ¿bien? Más que jurídico, porque el asiento jurídico pues, nos prevé una serie de circunstancias que han venido siendo violentadas. Ahora, esto han sido decisiones políticas que han hecho efecto en la sociedad. Al tú como líder, como conductor de una nación, violas el principio del Estado del Derecho, le estás haciendo daño ¿a quién? Al colectivo que habita en ese país. Porque realmente la Constitución no es más que el contrato social que permite a cada uno de los habitantes de una región determinada vivir en armonía en una república, en una nación. Es la carta de las cartas, pues, la ley suprema. Pero realmente cuando vemos que no se respeta, se vulnera, a pesar de que se utiliza como instrumento para argumentar el porqué, vemos pues que realmente que el discurso no es el correcto. Entonces, ¿cree usted que las vías legales se han violado por ahora y queda ya en manos de los dirigentes de ambos lados llevar a cabo este baile del diálogo sin esperar una solución inmediata? Parafraseando un poco lo que dijo uno de los representantes del Vaticano, si no me equivoco, el nuncio apostólico, él dijo que si el diálogo fallaba, pues la situación de Venezuela iba a ser muy, muy difícil. Y no quisiera repetir con exactitud sus palabras, ¿no? Pero lo que se espera quizás no sea nada agradable para ninguno de nosotros, ¿no? Las condiciones están dadas, cada día el venezolano pierde poder adquisitivo con el dinero que recibe, la escasez de efectivos pues se ha hecho notar con una gran velocidad, la especulación, la usura, una serie de factores donde vemos que las mismas instituciones no respetan ni hacen respetar la recomposición, pues, para que el venezolano a pie pueda por lo menos garantizarse el mínimo de subsistencia para alimentarse y para su salud. Y así vemos inclusive cómo ha mermado la matrícula escolar de muchos colegios privados y no hay capacidad para recibir en colegios públicos a todos estos muchachos cuyos padres hoy en día no pueden pagar las altas cuotas que representan tener a su hijo en un colegio. O sea, realmente acá la solución debe ser concertada y debe ser pronta en beneficio de la misma nación, de los mismos venezolanos.
¿Y qué proyección positiva respecto, bueno, a su apreciación también, a su juicio, puede desencadenar usted de los hechos que están teniendo La lugar? sensatez. O sea, que realmente las personas que están en cabeza del dominio del poder sean sensatos. El poder no puede ser perpetuo. Nunca, la historia ha demostrado que nadie se perpetúa en el poder por siempre. Hay un momento en que el poder se interrumpe y hay una sustitución de las personas al mando, pero con graves consecuencias. Si son venezolanos como somos nosotros y realmente aman a Venezuela como dicen amarla, deben entender que, como hubiese hecho el presidente Chávez si aún estuviese en vida, se hubiese medido unas elecciones. ¿Cuál es el temor de medirse unas elecciones? Esa es la pregunta que debemos respondernos todos los venezolanos. Chávez, en el tiempo que gobernó, ¿cuántas elecciones hizo? Pues yo creo que históricamente debemos ocupar el récord de del libro Guinness, ¿no? Pues creo que fue el proceso de mayores elecciones en un país, que pudo haber un periodo de menos de 10 años, un poco más de 10 años. ¿Cuál ha sido el mayor freno a este proceso? Justamente la pérdida de credibilidad y la pérdida de aceptación popular que tiene el actual gobierno frente a la situación real del país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Esta fue la apreciación legal del abogado penalista Carlos Pedrosa. Una vez más nos veremos en nuestras entrevistas aquí en telered.tv.